Muy atento a esto porque el precio de Bitcoin en estas últimas horas está reingresando en la estructura operativa. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin rompía la resistencia de los 63.880 y venía a atacar este máximo que dejó la estructura en lo que antes considerábamos la potencial sacudida. Pero como podéis estar viendo, el precio tras esto ha reingresado en la estructura y consolidado ese reingreso. De todos modos, aparecen rápidamente compras otra vez sobre la zona media de la estructura. Parece que la estructura todavía no está clara y por lo tanto voy a plantear un pequeño ajuste para poder adaptarnos a la acción del precio de estos últimos movimientos. Vamos a eliminar esta estructura que hemos estado trabajando y vamos a plantear la siguiente alternativa. En este caso vamos a tomar como primer punto de la parte alta de la estructura el máximo que dejaba en lo que antes considerábamos ese potencial T secundario y después vamos a tomar este otro punto de aquí como el posterior movimiento de reacción, considerando que en este caso tenemos una estructura con cierta inclinación alcista. Desde mi punto de vista, esta estructura recoge mejor esa acción del precio y es un pequeño ajuste que debemos hacer para poder tener un contexto más claro de lo que está pasando. Porque en estos últimos días estábamos viendo cómo había cierta incertidumbre dentro de lo que es el precio de Bitcoin, ya que seguíamos observando presión vendedora en niveles de resistencia y presión compradora que frenaban esas ventas que entraban en niveles operativos más altos. Es como que la situación no estaba del todo clara. Y con esta nueva configuración de la estructura creo que podemos verlo ahora un poquito más claro. En cierta manera, esta inclinación alcista nos demuestra cierta fortaleza de fondo, no demasiada, porque como veis la inclinación pues tampoco es gran cosa, es bastante poquita la que tenemos, pero de todos modos es esa presión compradora la que está poco a poco llevando al precio a niveles operativos más altos. Aunque por otro lado, como podéis observar, tenemos presión vendedora todavía sobre esta zona de resistencia y el precio no ha terminado de romper ese equilibrio. Desde mi punto de vista, probablemente vamos a tener muchísima liquidez sobre esta zona operativa de aquí, ya que en estos dos máximos que ha dejado el precio no hemos tenido una sacudida agresiva, sobre todo en este último movimiento alcista buscando la liquidez del anterior, así que desde mi punto de vista, por encima de estos 64.800 más o menos, podríamos encontrar bastantes liquidaciones. Luego lo comprobaremos más adelante cuando estemos revisando las herramientas con los mapas de liquidaciones, a ver si coincide esa información con nuestra tesis. Y luego, por otro lado, como os comentaba, seguimos viendo cierta presión compradora dentro de lo que es la propia estructura. En esta situación creo que lo mejor va a ser esperar a que se clarifique un poco más la estructura para poder entrar con confianza en algún setup, ya que desde mi punto de vista el precio todavía mantiene ese equilibrio y no está buscando la ruptura él mismo. Eso sí, hemos visto un aumento bastante significativo del volumen durante todo este último movimiento. Así que el institucional desde luego que ahora mismo está tomando medidas, pero necesitamos confirmar con algunas señales extra para poder tomar decisiones dentro de lo que es la operativa. De momento, en lo que llevamos de estructura, considero que tenemos inputs a favor del escenario alcista y sobre todo para las próximas horas va a ser importante ver si el precio consigue alcanzar esta zona de soporte en torno a los 62.680, ya que anteriormente sobre este nivel veíamos presión compradora y esperaríamos que si el precio continúa cayendo vuelva a entrar presión compradora sobre esa zona operativa a intentar defender al precio. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. En Trading Different vemos cómo limpiaban un poquito zona de shorts, pero bueno, bastante poca liquidez, porque donde más tenemos sigue siendo en esta zona de los 65.280 y luego vemos cómo se ha cargado un poquito más esta zona también de los 65.700. Respecto a la liquidez de los long, podemos destacar esta zona de los 62.255. También algo importante es que estamos viendo cómo poco a poco los bots de alta frecuencia se activan y aumenta la tendencia bajista que nos está marcando.
esto podría marcar un objetivo de buscar liquidaciones de longs, y en este caso el primer objetivo que tendríamos para esa operativa sería buscar las liquidaciones que hay en esta zona de los 62.255, ya que es la zona que más liquidez de longs tiene actualmente. Por otro lado, respecto a la liquidez de 100x, vemos que todavía queda en esta zona de los 62.293 y hay un poquito, aunque está más distribuido, en esta zona de los 64.030. Respecto a la liquidez de 50x, vemos que hay bastante en estos 62.208. Para ver la liquidez de 25x tenemos que hacer un poquito de zoom out. Vemos en esta zona de los 61.170 y en estos 60.960. Y luego en zona de shorts vemos sobre todo en estos 65.310 hasta los 65.925. Liquidez de 10x, aunque se han llevado un poquito, donde más estamos viendo todavía es a partir de los 65.200 en adelante. Por parte de los long, pues tendríamos que bajar bastante, como veis, hasta encontrar zonas operativas con liquidaciones. De momento no lo considero importante dentro de lo que es la operativa de corto plazo. En Bookmap vemos algo bastante interesante. Había volumen de compras en los 62.500, parte de este volumen desapareció durante el movimiento alcista, pero posteriormente, después de comenzar esta tendencia bajista en el corto plazo, volvieron a aparecer esas compras y de hecho justamente también en este preciso momento fueron entrando en los 62.000 también. Pero ojo porque tenemos muchísimas ventas en estos 65.000 y recientemente también aumentan las ventas en los 64.900 y en los 64.800. En The Kingfisher estamos viendo también bastante liquidez en zona de longs, en estos 61.500 sobre todo. Aquí hay algún exchange que nos está haciendo que la información no cargue del todo correcto. Sobre todo destacaría algunas compras agresivas desde Coinbase. En los mapas de corto plazo tenemos bastante liquidez en zona de shorts, desde los 63.825 hasta los 64.245, y en los mapas de high leverage tenemos varias zonas operativas que podríamos destacar. Estos 63.630, 63.885, desde los 64.160 hasta los 64.485, y ahora vamos a pasar a comentar las noticias. El jefe de activos digitales de BlackRock, Robbie Mitnick, afirmó que Bitcoin no debería considerarse un activo de riesgo, ya que sus factores de crecimiento a largo plazo son distintos a los de otros activos de riesgo como las acciones. En un informe reciente, BlackRock describió a Bitcoin como un diversificador único capaz de actuar como cobertura contra riesgos monetarios y geopolíticos. Ojo con esto. Mitnick considera a Bitcoin como una alternativa emergente al dinero global, al ser un activo escaso, descentralizado y no soberano. El 70% de los bancos tradicionales en Perú y Colombia han adoptado tecnologías emergentes para mantenerse competitivos frente al auge de las fintechs. Estas tecnologías que mencionamos incluyen inteligencia artificial y blockchain, utilizadas para mejorar la atención al cliente, la gestión de riesgos y la seguridad de las transacciones. Además, los bancos están colaborando con fintechs para desarrollar productos innovadores y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, enfrentan todavía el desafío de cumplir con regulaciones estrictas mientras avanzan en su transformación digital. Y por otro lado, un informe revela que el 22% de las startups en España y Portugal utilizan tecnología blockchain, destacando un crecimiento en la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. El informe subraya la especialización tecnológica y la diversidad geográfica en la región, con una notable concentración, como es normal, en Madrid y en Cataluña. Además, el uso de blockchain es especialmente alto en Valencia y Castilla y León. Estas startups están impulsando un ecosistema innovador que prioriza la investigación y el desarrollo tecnológico. Quizás habéis notado que en este análisis la calidad de audio no es tan buena como suele ser habitual. Voy a estar de viaje estos días y probablemente, y ya os digo que es lo más probable,
mañana no podré grabar análisis. Pero no os preocupéis porque solamente será mañana. No ha sucedido nada, es que veo bastante complicado el tener la disponibilidad para ello. Y tranquilos porque en breve ya volveré a mi setup habitual también.